Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de la hora en la que estén viendo este video. Qué bueno volvernos a encontrar. Bienvenidos una vez más a Te Regalo una Palabra. Hoy quiero conversar contigo acerca del miedo y qué significa esta palabra. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Quiero compartir varias cosas contigo. Y lo primero que quiero compartir es sobre esta parte donde lo que significa el miedo, esta palabra que dice futuro. Y para ello quiero leerte la palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 29 versículo 11, que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y subraya en esa parte que dice al final, para daros un futuro y una esperanza. Mis amados hermanos y amigos que ven este video, el futuro no nos pertenece a nosotros, el futuro les pertenece a Dios. Y como dice en su palabra, Él ha preparado para nosotros algo bueno. Dios siempre de antemano ya Él ha pensado cada cosa que tiene para nosotros. Por eso es que no debemos preocuparnos en el futuro, en lo que vendrá más adelante. Sí debemos ocuparnos de lo que vamos a hacer nosotros, de la manera en que vamos a caminar, pero de el futuro no. ¿Por qué? Porque a Dios es quien le corresponde esa parte. La otra palabra que también se encuentra en esto que leí del significado de miedo es pasado. Y dice la palabra en el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo hecho solo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nuestro pasado ya es pasado y nosotros no tenemos por qué andar recordando todos los días lo que ya hicimos o lo que ya dejamos o lo que una vez en nuestra vida ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos acercamos a Él y cuando decidimos dar ese paso de fe, ya Dios nos hace nueva criatura. Como dice su palabra en el segundo libro de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo segundo que quiero compartir contigo, y es una pregunta: ¿es normal sentir miedo? Bueno, yo diría que sí, es normal. ¿Por qué? Porque en la medida adecuada es saludable y necesario. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar los peligros y es considerado nuestro mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo responde ante una supuesta amenaza y bueno, esto nos permite actuar con mayor rapidez, por supuesto, y eficacia ante las adversidades. Pero ojo con esto. ¿Por qué? Cuando esta emoción ya no funciona a nuestro favor, se convierte en un obstáculo. Y es lo tercero que quiero compartir contigo. Porque, ¿qué sucede cuando el miedo se hace parte de nuestro diario vivir? ¿Qué sucede cuando andamos constantemente, aun y cuando no estamos en peligro, con miedo? Bueno, una de las cosas que sucede cuando el miedo se hace parte constante de nuestra vida, cuando el miedo va de la mano con nosotros, por así decirlo de alguna manera, es que afecta a nuestra salud. Y les digo por experiencia propia, muchas veces yo he sentido miedo por algún tema, ya sea de salud o de alguna otra cosa, y he sentido pero tanto miedo, y me he pasado como varios días así que me he estresado demasiado, me ha dado mucho dolor de cabeza, he perdido hasta el apetito y uno debe comer, uno debe alimentarse,
¿cierto? Porque nuestro organismo, nuestro cuerpo necesita alimentarse. Y son muchos cambios que ocurren en tu cuerpo cuando pues te estresas. Y esto es provocado por el miedo, cuando tienes constantemente miedo. Lo segundo en lo que afecta es que podemos sufrir trastornos del sueño, como insomnio. Tal cual, como dice alguien por ahí. Es así. Cuando tenemos miedo de algo o por algo, nos cuesta dormir muchísimo. Y generalmente tengo entendido que el ser humano debe dormir al menos 8 horas plenamente, tranquilamente. Entonces, cuando sufrimos de insomnio porque tenemos algún miedo, pues nos pasa esto. Nos pasa que nos afecta y nos trastorna nuestro horario de sueño. Otra cosa que provoca el miedo cuando está presente siempre con nosotros es que es como una especie de impedimento, algo como que te ata, como que no te deja avanzar. Y por eso es que yo digo que afecta nuestras posibilidades de búsquedas, hasta de trabajo, de oportunidades, de abrirnos nuevas oportunidades, ya sea, no sé, de negocios o de cosas así, o de abrirnos a otras cosas en la vida. Incluso nos afecta en la búsqueda constante de Dios. No sé, tenemos temor quizás de los cambios que puedan surgir en nuestra vida cuando nos adentramos, cuando nos ponemos de lleno en la búsqueda con Dios, porque sabemos que van a venir cambios, porque cuando tú oras o cuando tú ayunas por alguna petición, por algún cambio, por algo en tu vida, Dios va a obrar, Él lo va a hacer. Y entonces a veces nos da miedo, nos da miedo cuando vengan esos cambios, que siempre son cambios para bien, claro que sí. Lo otro en lo que nos puede afectar a nosotros es en nuestra autoestima. Y es que en ocasiones la mayoría de nosotros deseamos sentirnos aceptados y valorados por las personas de nuestro entorno más cercano. Pero en ocasiones ese deseo se transforma, y escucha bien, se transforma en una necesidad insana y aparece, entre otras cosas, el miedo al qué dirá. Y esto de verdad que se ve muchísimo se ve en varias personas. Lo cuarto que quiero compartir contigo es lo siguiente, pero primero déjame leerte el versículo que se encuentra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11, y dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Lo primero que tenemos que hacer para superar el miedo es admitir que no tenemos el control, que no tenemos el control de todo lo que pueda suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce todo lo que en nuestra vida va a suceder, porque Dios es el único que conoce cada paso que nosotros vamos a dar o cada paso que nosotros debemos dar. Entonces, eso es lo primero, admitir que no tenemos el control de todo y darle esa parte a Dios. ¿Por qué? Porque Él, mejor que nadie, mejor que tu mamá, mejor que tu papá, mejor que tu esposo, tu esposa, mejor que quien sea, Él sabe qué es lo mejor para ti. Así que admitamos que no tenemos el control y que aún y cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, porque a veces queremos como que ponerle todas las comas y los puntos a cada cosa que vayamos a hacer, pues admitir de que Dios es el que va a ayudarnos en este momento. A veces en nuestra vida estamos pasando por alguna transición o estamos enfrentando alguna situación ya sea de cualquier tipo. Y en ese momento es que debemos pensar en esta palabra que se encuentra en el primer libro de Crónicas, el capítulo 29, versículo 11, y decir: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y sobre todo la victoria. Lo segundo que debemos hacer para superar el miedo es distinguir el miedo de la ansiedad. Sí, porque a veces podemos confundir el miedo con ansiedad.
y no toda ansiedad es miedo. También para superar el miedo, evita evitar y confrontar tus miedos. La imaginación, hermanos, amigos, la imaginación es peor que la realidad. Así que procura relativizar tus temores. Y es que, miren, les digo por experiencia propia. A veces tenemos un pequeño dolor de cabeza o, no sé, un pequeño dolor en el brazo izquierdo o derecho. Y ya estamos pensando que vamos a morir, ¿no? Que tenemos algo grave. Oh, no, oh my God, oh, no. O sea, estamos pensando que vamos a morir por un simple dolor de cabeza. Y se los digo por experiencia propia porque yo les cuento que todos los días, siempre que voy en oración a Dios, le digo: Señor, cuida mi mente, sana mi mente, toma el control de mi mente y ayúdame a quitar esos pensamientos de que no es correcto. O sea, ayuda, porque es que la mente es algo que cuando te pone algo aquí, ya tú como que lo canaliza completo en tu cuerpo. Es así, apenas a veces solamente tenemos un dolor de cabeza y ya pensamos que por eso tenemos algún problema en el cerebro o que tenemos algo grave. Entonces, mi consejo por experiencia propia es que siempre tratemos de evitar y de confrontar nuestros miedos y de no pensar siempre de que por una pequeñez así ya nos va a ocurrir o ya tenemos algo malo. Trata de no depender, y eso es otra cosa para superar el miedo. Trata de no depender de tu entorno. Cada vez que alguien te ayuda a hacer algo porque tienes miedo, tu capacidad de enfrentarte a las cosas pues disminuye. Entonces, lo que tienes que hacer es tú mismo tratar siempre de enfrentar tus miedos y de enfrentar tus situaciones. Cuando te pase eso, ¿qué debes hacer? Ir donde está Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, toma el control de esta situación. O Señor, ayúdame a salir de este problema. Pero trata siempre de ser tú mismo o tú misma la que enfrente esta situación. Porque esto te va a ayudar muchísimo a enfrentar tus miedos. Y por último, que es algo como personal, es como un consejo personal, es que dejes de hacer las cosas inciertas ciertas. Porque ¿quién dice que vas a fracasar? El único fracaso real es no hacer o no haber hecho, en primer lugar. Todos lidiamos con sentimientos de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad. Y es que desafortunadamente a veces dejamos que los sentimientos dicten nuestras acciones. Escucha, no necesitas ser extraordinario en lo que haces, solo ser la persona que decide hacerlo. Recuerda que puedes disfrutar del éxito al hacer cosas que la mayoría de la gente evita poniendo excusas. Este es mi consejo personal. Y es que recuerda siempre que Dios va delante de ti, que Dios va contigo, que Dios cuida de ti y que Él disuelve nuestros miedos. Y eso lo dice en Salmos capítulo 56, el versículo 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Con esta porción bíblica quiero terminar este video. Te quiero dar gracias por compartir el video, te quiero dar gracias por los mensajes que siempre pones en los videos y gracias también por poder compartir esta palabra contigo. Deseo que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, dependiendo de la hora en la que veas este video. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Y como siempre, te invito para que regreses conmigo y así yo te regalo una palabra.